¿Qué tal, queridos amigos? A veces es duro lo que tiene uno que comentar, pero tenemos que hacerlo. Es nuestra vocación periodística, es nuestra obligación como críticos del sistema político mexicano desde hace décadas. Bueno, desde que yo recuerdo, siempre he tenido una posición crítica ante el poder, toda mi vida. Incluso siendo mi padre gobernador, ¿eh? No crean ustedes que en la juventud era yo muy tranquilito, era bastante rebelde. Yo no sé por qué nací así, pero así fue. Y desde entonces he sido crítico sistemático del sistema político mexicano. Y lo que yo conversaba con Andrés Manuel López Obrador en la década en que tuvimos cercanía, de 1996 a 2006 aproximadamente, hablábamos mucho de que lo que verdaderamente necesitaba el país era un cambio de sistema, no una simple alternancia en el poder entre los partidos registrados, sino un cambio de sistema. Es decir, derribar al viejo muro priista hegemónico para instalar una democracia que permitiera no solamente la participación de los partidos políticos, sino el ejercicio de la soberanía popular. Esto sería fundamental. Alguna vez también platicaba con mi maestro, ya desgraciadamente extinto, don Ignacio, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, quien cuando le pregunté si creía él que era necesario convocar a un nuevo Congreso Constituyente para lograr establecer una nueva constitución por tantos parches que llevaba entonces la constitución y que se han duplicado desde entonces a la fecha. Me decía que no, que lo verdaderamente revolucionario, revolucionario en el sentido de la transformación que no existe ahora con esta 4T, sino de la verdadera transformación, la que lleva a un cambio sustantivo, estructural, sería simple y sencillamente obedecer las normas fundamentales del país asentadas en la Carta Magna. Ahí bastaría para que la soberanía popular tuviera peso, para que hubiera verdadera autonomía entre los poderes de la Unión, para que la llamada soberanía entre los estados, que no es soberanía sino autonomía, ahí discutimos mucho el maestro Burgoa y yo, pudiera ser efectiva, que no tuvieran que estar clamando por los subsidios federales las autoridades estatales, como en el caso de Nuevo León, por ejemplo, últimamente, que no hubiera ese forcejeo absurdo entre los gobernadores que se sienten ofendidos por las majaderías, torpezas de un secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que se atreve a decir que los tabasqueños son mejores que los norteños. O sea, ¿esto a qué viene? Yo podría decir que los tampiqueños somos mejores que cualquier otra parte del país, porque yo nací en Tampico, claro. Y entonces resultaría que todos estaríamos en desacuerdos. Son mejores los de Baja California que los de Campeche y son mejores los yucatecos que los sonorenses. O sea, ¿a qué viene una comparación así? Un secretario de Gobernación no puede decir eso. El secretario de Gobernación tiene que tener plena confianza de que todos los mexicanos, formamos parte de una misma nación y que esta es la nación a la que tenemos que defender. Pero se les va el pajarito porque no tienen argumentos, porque están perdidos totalmente en discusiones estériles. Buena regañada le pusieron a los miembros del gabinete de seguridad del presidente cuando comparece Rosa Isela Rodríguez precisamente en la Cámara de Diputados para hablar, y en el Senado, para hablar de la seguridad pública, se llevan un frentazo tremendo porque algunos legisladores de oposición los pusieron en su lugar. Dijeron que no podían seguir manejando datos falsos, que los homicidios suben, que los actos de violencia también,
que los actos de pillaje son cada vez más frecuentes y lo peor, que cuando se agarra a una banda de fascinerosos resulta que la mayor parte de sus miembros, cuando se descabeza, digamos, a una banda delincuencial, son miembros o exmiembros del Ejército Nacional. Esto es algo grave. Algunos militares se filtran en los grupos subversivos, por llamarlo de alguna manera, o criminales, que solamente son bandas de secuestradores o bandas de robacoches o cosas por el estilo, de asaltacasas, etcétera, etcétera. Estos son militares en su mayor parte, ya sea militares en ejercicio, porque se ha dado el caso, o militares retirados, porque les convino más la vida delincuencial que la vida castrense. Y esto pues no se ha mencionado mucho, pero es parte fundamental, es la base en la que se asienta esta terrible estructura de la violencia que acapara todos, absolutamente todos los renglones de la vida nacional. Y mientras tanto, sigue cantando la guacamaya. Las aduanas y los correos están llenos de elementos fraudulentos que se están llevando millonadas de pesos a sus bolsillos. ¿Y cuánto se han llevado los miembros del ejército? Pues ya tenemos un ejército casi aristocrático. Es decir, los soldados son la clase inferior, pero los mandos militares de la media para arriba tienen buen dinero. Y los que se retiran con todo lujo. Esto pues es algo que viene cargando el país como consecuencia de un chantaje velado del ejército al presidente civil, se supone, y que el ejército le pone las cartas sobre la mesa al presidente que entra, el de turno. Esto es así. Negarlo sería absolutamente fantasioso y absurdo. México ha sido siempre un país militarizado y por eso cuando se habla ahora de una mayor militarización, como se propone, pues estamos entonces al pie de la dictadura. Por ahí se han colado informes acerca de que en este momento el ejército tiene tanto poder que podría decirle al opositor, váyase, ya nos quedamos nosotros. Y esto sería un golpe de Estado hasta pacífico, tranquilo, sin que hubiera ningún tipo de contraataque. Simple y sencillamente el ejército pasaría normalmente de sus cuarteles al Palacio Nacional y desalojaría a los habitantes que no pagan renta, ninguna renta, por vivir en un palacio virreinal. Ya saben ustedes a quiénes me refiero. Y en esta circunstancia, mientras se ve con verdadero pánico la posibilidad de que el ejército, que ha acaparado tanto poder junto con la Marina, obviamente la Guardia Nacional adherida y todos los demás elementos federales, la seguridad pública, etcétera, ha acaparado tanto poder que podrían despojar al presidente de su gobierno. Ya no cabrían declaraciones de lealtad y de apoyo al Ejecutivo, sino bastaría con que se hiciera un pronunciamiento de lealtad al pueblo mexicano para que tuviéramos instalada una dictadura militar. Fíjense qué grave, pasar de la dictadura civil a la dictadura militar. Y son tan torpes los estrategas de la llamada 4T, que no solamente no observan este riesgo, sino que además ya han proyectado, sobre todo los muy cercanos a López Obrador, como Jesús Ramírez Cavernas, como el Pigmento Ibarra, como Jalife Ramera, esos rodean al presidente y le cantan al oído. Y entonces empiezan a planear que la candidata ideal para Morena es Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Les hago una pregunta. ¿Saben ustedes quién es el verdadero padre del hijo más pequeño de Claudia Sheinbaum? Aunque parezca que esto no es meterse en la vida privada, pero que tiene que ver con la vida pública, porque ese padre no fue Carlos Simac, su esposo, el que era su esposo.
De ahí vino la separación de Claudia Sheinbaum de su exmarido. Y no es López Obrador, pero es alguien muy cercano, muy cercano, y que lleva además sus mismos apellidos. Ya les dije. Y entonces el tema es que en 2024 gane Claudia Sheinbaum la presidencia si los mexicanos somos masoquistas. Y en 2030, lo publicó hoy Carlos Loret de Mola, dice que en 2030 podría ser Andy López Beltrán quien sucediera a Claudia Sheinbaum. Y como en los Estados Unidos, pues ya hubo un George Bush y un George Bush Jr., pues podría darse el mismo caso en México. No tendríamos por qué sorprendernos. Esta es la cuarta transformación, como sería López uno, Claudia Sheinbaum sería la segunda, Andy sería el tercero, y el cuarto, pues ese es el que nos falta todavía descubrir. Pero de acuerdo a la estrategia bien planeada de Andrés Manuel, en 2036, si es que no se han celebrado sus funerales, pues tendría que haber un elemento muy familiar y muy cercano a López Obrador. Este sería, digamos, la serpiente, el nuevo Cuculcán, el nuevo Quetzalcóatl, que se imagina así que es López Obrador. Esta es la cuarta transformación, la transformación de una democracia cuestionada o de una dictadura casi perfecta, como la llamó Mario Vargas Llosa, a ser una dictadura familiar. Es decir, por un lado tenemos el peligro de una dictadura familiar. Por otro lado tenemos el horror posible, muy cercano, de una dictadura militar. Esto es lo que tenemos. ¿Y la oposición qué? ¿Va a permitir que esta situación se produzca? ¿Cómo le van a hacer? Porque cada vez está teniendo más éxito la política de la dispersión de la oposición que existe en nuestro país, por la cobardía de los dirigentes nacionales o por la podredumbre de los dirigentes nacionales. Figúrense, el PRI ya tiene a tres, no les dice corcholatas, pero vamos a llamarle a tres cucarachas que quieren ser presidentes de la República. 2 juniors y una señora, esta la respeto, pero pues no deja de ser una priista un tanto voluble, para decirlo en términos más o menos aceptables. Enriquito de la Madrid, que defiende la administración de su padre, que fue uno de los peores presidentes de este país. Alejandrito Murat, el hijo de aquel Pepe Murat, que fue también responsable del asesinato de la conjura que llevó al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y Beatriz Paredes, que fue gobernadora de Tlaxcala y que en su calidad de priista acabó apoyando, junto con el exgobernador priista Marco Antonio Mena, la candidatura de la actual gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, de Morena. O sea, y lo curioso es que Beatriz tiene ya el dudoso privilegio de que durante su gobierno los dos elementos que fueron presidentes del PRI estatal, Sánchez Anaya primero y Héctor Ortiz después, eran miembros del gobierno de Beatriz Paredes, bueno, aunque fueran presidentes del PRI, que se supone que no era parte del engranaje gubernamental, pero todos sabemos que dependía totalmente de Beatriz Paredes, se convirtieron en gobernadores por 6 años, o sea que prolongó su influencia 12 años con un perredista y con un panista, y luego volvieron al PRI. Es interesante el caso de Tlaxcala, porque ahora la actual gobernadora, que es de Morena, recibió ayuda de la priista Beatriz Paredes, que con todo cinismo, aunque es respetable porque es una gente indiscutiblemente inteligente, apoyó a Morena. O sea que ha apoyado al PRD, al PAN, a Morena y por supuesto al PRI, siempre y cuando que la haga candidata. Está por verse. Y la lista de los precandidatos
del PAN va creciendo, aumentando. Sin embargo, ¿dónde está el líder? ¿Dónde está el líder que necesitamos? Yo mencionaría a dos que no están en la lista. A Jorge Romero, líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados, y a Damián Cepeda, senador de la República. Dos jóvenes valientes, dos jóvenes inteligentes, dos jóvenes con carisma. O bien, me encantaría que una mujer se enfrentara a Claudia Sheinbaum, si esta es la candidata de Morena, y le ganara la presidencia de México. Apostaría por ello también. Pero que no nos vengan con rezagos y rescoldos de lo peor del sistema político mexicano. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.